Hola maestra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas. Gracias. Díganme que ahora sí hubo más alumnos en en sus clases pasadas. Más o menos. No tantos, pero bueno, ya creo que la primera clase estuvimos todos, la segunda no, la tercera tampoco, la cuarta tampoco y espero que con usted sí. Ok, vamos a darles unos minutitos nada más para que se incorporen, ¿va? Sí, está bien. Gracias. Pues creo que no llegan. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Va. La asistencia de hoy son con cosas que no venden en Walmart, ¿va? Dani, Ok. Cosas que no venden en Walmart. Ay, estoy pensando, maestra. Ale, ¿tienes la respuesta? Un crucifijo. ¿Crucifijos? Ajá, o sea, cruces con un Cristo, no venden cosas religiosas. Muy bien, gracias. Sí. Dani, que no te soples, no hagas trampa. ¿Quién está ahí soplándole a Dani? No, maestra, no me está soplando. ¿Alcancías? ¿Alcancías? ¿O qué dijiste? Ajá. Sí, alcancías. ¿Alcancías? No me acuerdo haber visto en Walmart, a ver. Como de barro, así de puerquito Pues y yo eso. tampoco, por eso digo.
Ajá, como de esas. Ok, gracias, Dani. Bueno, Ale, ¿podrías por favor hacerme el honor de leer lo que dice ahí? Claro que sí. Dice, soy único, hermoso, talentoso y amable. Acepto que todo lo que hago, digo y siento en el camino de mi vida es parte de mi crecimiento. A resultado, no, ahí sí ya me perdí. ¿Resultados? A estados No. superiores. Estados superiores de comprensión y conciencia. Veo al mundo como un parque maravilloso para exagerar mi magnificencia. Ujú. Ale, ¿te costó Ese de trabajo estado sí. No. traducirlo? No, la verdad no. Ok. Quiere decir, ¿a ti, Dani, lo leíste antes? Sí, A ver, pero creo que abajo es expresar, ¿no? Un parque maravilloso para expresar. Sí, sí, tienes razón. sí, lo que sea expresar está complicado porque realmente solamente está la R y la X, ¿no? Ahí, ya esto de darle like a tu muro, no le hagas caso, ¿eh? Pero léelo, Dani, por favor. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente y así logramos leer con facilidad. Hasta ahí, Bla, 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 gracias. dale me gusta. Dale me gusta. Ok, bueno, pues eso es el tema de hoy. ¿Cómo nosotros en el lenguaje también tenemos que descifrar, codificar, interpretar y cuál es el trabajo del cerebro para hacer este trabajo? ¿Cuál es la actividad, perdón, del cerebro para hacer este trabajo? Hablando del aprendizaje y la forma de lectoescritura. ¿Qué significa fluidez lectora? ¿Qué problemas son los de lecturas más comunes? ¿Qué problema hay en la comprensión de lectora, en los procesos cognitivos y en la construcción de programas de aprendizaje? ¿Qué problemática hay, maestra? ¿Qué problemática hay en los procesos de lenguaje? Sí. Leonor, Pues puede haber muchísimos, ¿no, maestra? sí, imagínense eh, hablando solamente en cuestiones de lo que puede hacer la ansiedad, lo que puede hacer el estrés, lo que puede ser un problema ya neurológico, lo que se está presentando. Entonces, eh, Leonor, Sara, bienvenidas. Les pido por favor que me digan algo que no venden en Walmart como asistencia. Cemento para construcción. Gracias. Leonor, Espéreme poquito. Herrería. Herrería. Ujú. Protecciones para ventanas. Ok, gracias, muy bien. Les comentaba a sus compañeras que en el proceso del aprendizaje, en la dinámica, en la didáctica del lenguaje, nosotros también tenemos que tocar el tema de lo que es la lectoescritura, de codificar. Hicieron un ejercicio sus compañeras Dani y su compañera Ale, donde había un mensaje, lo van a hacer ustedes más adelante, con letras y con números. La capacidad que tiene el cerebro para poder
darle un sentido coherente a este tema, a esta lectura, es una habilidad que si se presentara algún problema de lenguaje, un problema en el área de Broca, en el área de Wernicke, en el proceso frontal, temporal, parietal del cerebro, no se podría llevar a cabo, ¿sí? Vamos a revisar entonces estos temas. ¿Qué es la fluidez verbal? Leonor. La fluidez verbal, en su sentido más amplio, consiste en la capacidad de producir un lenguaje espontáneamente fluido, sin excesivas pausas que reflejen dificultades de acceso al léxico. El proceso de la fluidez se puede ver afectado si las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje están lesionadas por causas extrínsecas o intrínsecas, área de Broca y área de Wernicke. ¿Sí? Si esto ocurriera, estaría afectando directamente la fluidez en todas sus dimensiones. Gracias. ¿Te ha pasado alguna vez, Leonor, que te ponen a leer, no sé, la hojita parroquial o te pasan a leer alguna cosa que tengas que compartir y aunque tú tienes una habilidad de lectura, puesto que ya me lo acabas de mostrar, ¿te trabas? Sí, cuando se presentan nombres como el que acabo de mencionar ahorita, el de Wernicke, Ajá. tal vez el miedo a no producir correctamente la palabra, como que hay un bloqueo. Hay un bloqueo y exactamente generas ansiedad, generas estrés y te bloqueas, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que tengas tú un problema neurológico en esta área de Broca o en esta área de Wernicke, sino que el estrés que estás viviendo, la tensión que estás viviendo emocional, te puede hacer que no puedas como concentrarte o que estés más presionada por leer bien, que tú misma te pones el pie para leer mal, ¿no? Es lo más normal. Pero ¿cómo nosotros podemos determinar si hay comprensión o no hay comprensión en esta parte de la fluidez verbal? Una cosa es como leer, codificar, decodificar, y otra cosa es entender lo que estoy leyendo. ¿Cuántas veces o cuántos de ustedes pueden tener un problema cuando hacen un examen, leen la pregunta y si les están presionando en ese momento dicen, nos quedan 10 minutos? Eso te bloquea y eso te causa ansiedad y vuelves a leer la pregunta y no le entiendes y vuelves a leer la pregunta y te causa ansiedad por el tiempo porque tu cabeza está pensando en 1000 cosas antes de lo que estás leyendo, ¿sí? Esos niveles de ansiedad que tú manejas al leer se tienen que descartar primero para saber que no es un problema neurológico, que estamos hablando de la intervención que hace el área de Broca y el área de Wernicke. Trucos para mejorar nuestra fluidez verbal. Trabalenguas. ¿Alguno de ustedes sabe un trabalenguas? Alonso, acabas de entrar, bienvenido. ¿Te sabes un trabalenguas? Hay tres tristes tigres, tragaban trigo en tres platos, tragaban trigo en tres platos, tres tristes tigres. ¡Ah! La parte que te dije que te lo sepas. ¿Alguien más que se sepa uno, otro, o tú te sabes otro, Alonso? Ay, no, necesito ir por mi libro de lecturas de segundo grado de primaria, vienen un buen. Sí, y como tú lo dices, o sea, en la primaria nos enseñan esta complejidad verbal, donde no a muchos se nos da leer. Está el de Pepe Pecas está bien fácil también. Sí, Pepe Pecas pica papas con un Ajá. pico. Pepe Pecas pica papas. Ajá. Y luego cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca vas a saber cuántos cuentos cuentas. Amén, Pablito clavó un clavito también. Ajá. Ese Pablito que clavó un clavito. Ya se me fueron. ¿Quiénes? ¿Sí me siguen o se me fue el internet? No, aquí estamos. Aquí estamos. Ah, ok.
que ya no los vi, de repente ya no los vi, me asusté. Bueno, entonces, qué bueno que no dije groserías de mi internet, ¿eh? Fíjense, ahí hubiera fluido mi fluidez verbal emocional. En la otra clase se me fue 2 veces. Les pido que no se me vayan de vacaciones. Se conectan nuevamente, por favor. Okidoki. Los trabalenguas, esta fluidez se adquiere con la práctica. Si nosotros practicamos, nos van a salir los trabalenguas súper rápido y súper bien, ¿no? ¿Qué otro truco podemos utilizar para tener una fluidez verbal? Hablar sobre temas que nosotros tengamos dominio. Si hablamos nosotros de algo que no conocemos, pues nos vamos a trabar o vamos a querer utilizar palabras que a lo mejor no dominamos y de esta forma nos vamos a trabar. Elaborar una historia entre todos. Si recuerdan, ya hicimos este ejercicio. Hicimos una historia que terminó muy mal y luego la otra historia ya no estuvo tan cruel. Pero esta parte de elaborar una historia entre todos sí va ayudando, ya que la imaginación va fluyendo y nosotros vamos hablando, ¿no? Y la fluidez se da. Tareas de repetición, canciones y explicación de imágenes. Pones una imagen y te pones a describir lo que ves. Dice que mi internet está intermitente, así que por favor, algo está pasando. Les pido que si se desconecta, se vuelvan a conectar. No se preocupe, claro que sí. Gracias. ¿Cuáles son los problemas más comunes en una lectura? Cuando haces una lectura lenta, el niño empieza a leer muy lento con las palabras más complejas, no respetan comas, no respetan acentos, no respetan nada, nada, nada. ¿Qué causa esto? Que los demás compañeritos pues se burlen y al burlarse le causa ansiedad y al causarle ansiedad relacionan que cada que tienen que leer o hablar en público, la gente se va a burlar de ellos y esto les vuelve a generar más ansiedad. Cuando se ven expuestos, pues se vuelven a causar ansiedad y es como un aprendizaje de siempre. Cada que hablas, cada que te pasan al frente a leer, no sé, ¿alguno de ustedes ha leído en misa? No. ¿No? Sí, yo sí, todo el tiempo me ponen a leer en misa a mi familia. Pero porque También. eres muy hábil en eso, Ale. Pues creo que sí, y creo que no, o sea, porque si les dicen a todos, no, qué pena, no, qué pena, y es así como, Alejandra nunca dice que no, échenle. Ajá. Pero luego tengo un primo que me dice, oye, cada vez que lees las lecturas parece que lees un cuento. Y entonces le dijo, y no sé qué yo, pues. Sí, es una habilidad realmente. Digo, qué estrés, imagínense pararte en la iglesia, al frente de todos, mirar hacia el frente y ver a 200 personas que te están mirando y que tienes que leer algo que a lo mejor viene en griego, a lo mejor viene en otro lenguaje y que no sabes pronunciar y que te vas a trabar y que se pueden burlar, ¿no? Eso causa estrés y ansiedad y eso mismo causa que uno se ponga el pie a uno mismo para equivocarte, porque te causa estrés, ansiedad y te bloquea. Dice también que otro problema es la falta de fluidez de palabras complejas. Como les decía, la lectura es más lenta y es silábica. Podemos decir silábica cuando vemos una palabra que está como difícil de leer. La podemos dividir como en sílabas para no equivocarte, ¿sí? También cambiar palabras como sesos en vez de quesos, que es fonológico, omitir palabras o trozos de palabras o hasta renglones. Vas en un renglón y te brincas el renglón y luego ya no tiene coherencia y tú mismo te das cuenta que no tiene coherencia y te regresas y es como perderte en la lectura. Y añadir palabras es otro de los problemas más comunes. Cuando nosotros hablamos que no es estrés, que no es ansiedad, sino que ya es un problema neurológico, estamos hablando de una dislexia. ¿Alguno de ustedes había escuchado lo que es dislexia? Sí, 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 A ver, platícame, Ale.
Dislexia, bueno, se manifiesta cuando alguien escribe, por ejemplo, cambia las letras como la D por la B, la P por la Q, O con números también. o que escribe en vez de derecha a izquierda, digo, de izquierda a derecha escribe al revés, o eso, no sé. Muy bien, Ale, gracias. Todo lo que nos estás platicando son los problemas que pueden presentarse como disgrafia, dislalia, dislexia, que son las como trastornos, porque este ya es un trastorno neurológico cuando ya se presenta un problema, pero es a nivel neurológico. Dislexia es la incapacidad de leer, porque dis es sin, lexia es lectura, sin la capacidad de leer. La disgrafia es sin grafología, pues poder escribir. La alia es la habilidad del habla. Entonces, por ejemplo, si yo te digo calcetines y tú repites sacatines, si yo te digo calcetines, sacatines, esa ya estamos hablando de una dislalia, la incapacidad de reproducir sílabas en una palabra. O hay personas que te cambian, como tú me lo decías, por ejemplo, la P ponen la Q, la B ponen la D, voltean palabras o pueden escribirlo al revés. Todos esos problemitas ya estamos hablando de algo neurológico. Está muy bien, Alonso. La dislexia es es la discapacidad para leer que ocurre cuando el cerebro no reconoce ni procesa adecuadamente ciertos símbolos. Es un tipo de trastorno de la lectura, por lo general se refiere a las dificultades para leer palabras individuales que puedan causar problemas de comprensión del texto. La mayoría de los trastornos de la lectura se deben a diferencias específicas en la manera en que el cerebro procesa las palabras en los textos escritos. Como bien lo comentabas tú, pues puedes cambiar las letras al leerlo, ¿sí? Si ves la P, puedes cambiarla por Q o D, B, y eso causarte una como frustración. Vamos a pensar que yo digo, en vez de decir, por ejemplo, ahí en el texto dice símbolos, en vez de leer yo símbolos, digo simios, y yo lo puedo, o símbolos, o síntolos, ¿sí? Pero yo lo estoy, al leer, lo estoy pronunciando mal. Este es el trastorno, ¿sí? Ahí yo dije, ¿quién quiere hablar? Es muy difícil la comprensión lectora. Hay tantas personas que pueden leer un párrafo, no comprender lo que están leyendo. Hay personas que leen de una forma muy fluida, respetan comas, respetan acentos, respetan palabras, pero cuando les preguntas qué entendiste, pues se quedan como igual, ¿no? O sea, no te pueden hacer como un resumen rápido de lo que acaban de leer. Hay que ser muy, muy objetivos en distinguir, porque es una línea muy delgada cuando es por ansiedad o estrés que cuando es un problema neurológico. Si estás en un examen y te ponen una lectura y te dan 5 minutos y te están diciendo, les quedan 2 minutos, pues obviamente te va a causar estrés y obviamente te vas a trabar y no vas a entender lo que estás leyendo porque estás preocupado por otras cosas. Eso es muy diferente a que presentes un problema neurológico, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿Qué problemáticas se pueden presentar? Deficiencias en la decodificación, confusión respecto a las demandas de tarea, pobreza en el vocabulario, pues no conocer lo que estás leyendo, escasos conocimientos previos, problemas de memoria, desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión, escaso control de la comprensión,
baja autoestima, escaso interés en la tarea. O sea, son muchos factores los que te pueden llevar a no comprender lo que estás haciendo, a no comprender lo que estás leyendo. Si yo les digo, a ver chicos, me van a hacer una plana donde, bueno, por ejemplo, van a investigar sobre los Anunnakis, van a leer 3 autores y de los 3 autores me van a hacer una sola conclusión, reflexión, donde me especifiquen si existen o no existen, si ustedes consideran que en verdad venimos de ese mundo o si ustedes consideran un mundo alterno. Por ejemplo, Sara. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? Les acabo de dar una indicación. ¿Qué van a hacer? Ay, maestra, no le entiendo. Les acabo yo de dar ahorita una indicación. Van a hacer una actividad. ¿Me puedes repetir las instrucciones? Sí, de leer de 3 autores sobre, por ejemplo, los Anunnakis, si venimos de esta raza o no venimos, si somos como tal descendientes de extraterrestres o no. Exacto. Sara, ¿le quedó muy claro lo que ustedes iban a hacer? Hay alumnos que aunque des la explicación así clara y precisa, el maestro da la explicación, te volteas y el alumno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Y puso atención, pero hay problemas en la memoria, hay problemas en la retención, hay problemas quizá en la comprensión de la indicación. Y con esto, imagínense, si alguien más, por ejemplo, les da la respuesta, ya no se obligan a sí mismos a hacer un análisis de lo que acaba de pasar. Ahorita Sara tuvo que relajarse y recordar a su memoria a corto plazo qué indicaciones le di yo, ¿sí? Primero a lo mejor la instrucción no fue clara, lo que yo le estaba pidiendo, pero ella sí comprendió lo que yo les dije que iban a hacer. Entonces, ella ya sabe que van a hablar de los Anunnakis. Por ejemplo, Dani, ¿has escuchado de los Anunnakis? Dani, hemos perdido a Dani. De hecho, sí, no está Dani. Ale. Sinceramente no, maestra, no había escuchado. Ok. Entonces, a lo mejor como Ale no ha escuchado de los Anunnakis, eso ya le resta a ella comprensión, ¿sí? Si ella no conoce el tema, va a decir de los Anu, ¿qué? A lo mejor ni el nombre se aprende y con eso, con que no entienda la primera parte, ya se conflictó, ya entra en un estrés y ya lo demás se va a bloquear. Si yo, lo que pasa con el lenguaje es muy, muy chistosa la parte en que nos bloqueamos muy sencillos. Si yo empiezo a hablar con Leonor y me dice, ¿cómo me veo? Y yo le digo, te ves muy bien, pero fíjate que ese color no te queda muy bien y le empiezo a argumentar, ella se va a quedar con que no le queda bien y todo lo que yo diga a continuación lo va a bloquear. Se va a quedar solamente con lo negativo que yo acabo de decir y se va a bloquear. Y ya cuando le dices, oye, pero te acabo de decir que no te queda bien, no te queda bien en los ojos, pero en la ropa sí, o sea, no, pero dijiste que no y ya te bloqueaste todo lo demás. Este bloqueo es lo que nos hace la ansiedad. Yo les decía que hay que descartar primero que no sea ansiedad antes de decir que puede ser una dislexia, una disgrafia, una dislalia, ¿sí? Porque ya estamos hablando de un trastorno a diferencia de lo que la ansiedad o el estrés nos puede ocasionar, ¿va? Como docentes, ¿qué hacen ustedes cuando un alumno no aprende? Cuando un alumno no puede leer claramente, cuando un alumno es tartamudo,
Y o sea, imagínense un niño tartamudo y tú quieres poner a tu grupo a leer y le va a tocar a Juanito y Juanito es tartamudo. Imagínense el estrés que le va a causar a Juanito tener que leer. ¿Qué harías, Leonor? ¿A quién le preguntó, maestra? A Leonor, creo que tampoco está. Sí, aquí estoy. Ah, muy bien. Pues primero revisar si tiene algún problema, ¿no? Tal vez una entrevista con los padres de familia para saber cuál es el inconveniente que se está presentando. Sí, hay muchos grados de tartamudez. Y hay tartamudez en verdad que es selectiva, porque cuando dicen malas palabras no se traban. Dicen la grosería, pero de corridito, pero les pones a hablar y se traban, ¿sí o no? Sí. Entonces hay que descartar primero qué tipo de tartamudez es, si es ansiedad. Hay niños que solamente por lo que han vivido, cuando los expones a cierto estrés, se traban, pero en casa no se traban. ¿Cuántas veces ustedes están pensando en lo que le van a decir al jefe porque le van a pedir un permiso y empiezan a elaborar ustedes su discurso? Sí, es que fíjese que y cuando llegan con el jefe, todo su discurso se bloquea porque están nerviosos y ansiosos y ya no pueden decir lo que en verdad querían decir. Y cuando salen de la oficina dicen, chin, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué no dije esto? Ay, se me olvidó esto. ¿Sí me doy a entender? El estrés y la ansiedad lo que causa en la parte de la, por ejemplo, fluidez verbal, de las ideas y demás, pues puede ser muy grande que nosotros podemos descartar o pensar, ¿tendrá algún problema, por ejemplo, dislalia? ¿Tendrá algún problema en el lenguaje? ¿Tendrá algún problema en el pensamiento? En el área de Broca se encarga de decodificar, pasa al cerebro, lo como traduce, lo manda y lo expulsas y lo hablas. ¿En qué proceso me quedé que no pude decir lo que quería explicar? Pero no es un problema neurológico, es un problema emocional, totalmente. Como docentes, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo vamos a intervenir para que se dé el aprendizaje en un programa de estudios que nos dé resultados con los alumnos? Dani, ¿volviste o no estás? Maestra le mandó un mensaje, decía que tuvo problemas y que el anfitrión le permitiera ingresar o algo así. Mandó un mensaje de hecho al grupo. Ah, caray. Pero no me parece como que si ella quisiera... En WhatsApp está el mensaje, no sé si... Ah, ya. Gracias. Creí que se quería reconectar y no podía. Dije, no, no me aparece. Ok, gracias. Leonor, Sí. ¿puedes leerlo, por favor? Menos el último renglón. Los dos últimos renglones no. A ver. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes escribir, ¿Sentirte? te puedes sentir orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente y así logramos leer con facilidad. Gracias. ¿Qué quiere decir, Leonor? ¿Descartamos totalmente contigo algún problema de dislalia, disgrafia, dislexia, todo? ¿Por qué? Porque neurológicamente está muy bien. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro... que tu cerebro tiene la habilidad de ver una letra. Por ejemplo, la primera palabra ni siquiera tiene una letra.
Se fijan, son puros números. Y tú dijiste este mensaje. El cerebro ve la primera, la del medio y la última, alguna, o sea, como divide la palabra en tres, y si hay alguna de esa, como que completa y complementa toda la palabra, y es la capacidad que tiene. Si alguien no pudiera leer esto, estaríamos hablando que hay un problema en esta comunicación, ¿sí? De lo que veo, lo que traduzco, lo que decodifico, lo que voy a hablar, ¿sí? Sara, Sí. ese, por favor. Soy única, hermosa, talentosa y... ¿Y qué? ¿Amorosa? No. Y, ay, no, ya se me fue, maestra. Amable. A ver, Alonso. Sí, amable. A ver, sópleme porque ya se me fue. Vamos, tú puedes. Siento que todo lo que hago, digo y siento en el camino de mi vida es... ay, Dios. Es para mi crecimiento. Es parte. Es parte de mi crecimiento. Santo Dios. Estados. Ay, maestra, ya me trabé. A ver, tapo hasta ahí. Alonso, por favor. Está complicada. Sí, de Y estados. sus recibos o no. De superiores. comprensión. Estados Superiores de superiores. comprensión y de conciencia. Estados superiores. Ajá. De De comprensión comunicación y conciencia. Veo el mundo como una... como un, no sé, eso que dice, maravillosa. Como un parque maravilloso. Para expresar mi... Ajá. Gracias. Ese está más complicadito, maestra. Sí, este tiene más grado porque tiene varias palabras que no tienen ninguna letra como clave. Entonces, por ejemplo, expresar sí está como muy complicado. Y, por ejemplo, estados superiores también está complicado. Hay palabritas que nos complican esta parte, pero perfecto. Quiere decir esto que en el área de la visión, recordemos que vemos, percibimos, mandamos el mensaje, decodifica, codifica, manda el mensaje, ¿sí? Comprensión, retención. Como no se está entendiendo lo que está leyendo, en la parte derecha del cerebro empieza a cerrar. Si nosotros viéramos, como estamos viendo cosas inconclusas, el cerebro lo que hace es darle como esa intención para que nosotros estemos tranquilos y no entremos en estrés de entender las cosas porque nos trabamos y entramos en esa ansiedad, ¿no? Esa es la parte que hace el cerebro del lado derecho. Porque si nos dejamos llevar por el lado izquierdo, pues es la razón, vas a decir, es que ahí no dice nada. Y una persona dice, no dice nada, es una persona con un raciocinio, pero la parte derecha empieza como a modificar las letras para darte un significado y poder entender este mensaje. Una persona con algún trastorno neurológico obviamente no podría leer este mensaje, ¿va? Les pido se reconecten ya que se va a acabar la clase. Dice que nos queda menos de un minuto, ¿va? Por